amigos? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy tenemos una invitada de lujo, una médica infectóloga del Hospital Garrahan, jefa de infectología, la doctora María Teresa Rosanova, Marité, quien además es doctora en medicina y cuya tesis fue apoyada por el doctor Estambulia. ¿Por qué le invitamos hoy a Marité? Para hablar científicamente desde el punto de vista infectológico de COVID en los niños. Pareciera que no pasaba nada, pareciera que ahora pasan cosas con los niños y adolescentes y nos parece importante que hablemos con alguien que sabe del tema. Bienvenida, Marité. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por tu tiempo, sos médica del Hospital Garrahan, un hospitalazo si los hay en Argentina, tesonero, pionero en un montón de cosas. Vos como médica infectóloga, contanos qué pasa hoy con COVID y niños. ¿Qué estamos viendo? Mira, estamos viendo algo parecido a lo que dice la literatura, que en realidad las infecciones en los niños en general son leves y que su incidencia es menor cuando uno lo compara con la población pediátrica y que su evolución es en general mucho más favorable. Vos pensás que, por ejemplo, nuestro hospital tiene muchos pacientes inmunocomprometidos. Sí, claro. Tienen trasplantes, pacientes oncohematológicos. Sí, sí. El 50% de nuestros pacientes, el 25%, perdón, de nuestros pacientes con COVID tenían alguna patología hemato-oncológica. O sea, no eran niños sanos per se que consultaron al hospital, sino que eran chicos con enfermedades de base. Tenemos de todo, digamos, pero lo que te quiero comentar es que el 50% de los que llevamos que se internaron tenían patología de base. Bien. Y sin embargo, a pesar de ello, la verdad que la evolución ha sido bastante favorable. Ajá. Es decir, que las formas críticas o graves no ocupan el primer puesto comparado con la población adulta. Yo quiero traducir esto. Sí. O sea, iban niños Sí. a atenderse en la guardia del hospital, Sí. con síntomas compatibles con COVID. Sí. A los que internaban de ese grupo eran los chiquitos que tenían alguna enfermedad de base. Ahora, cuando los internaron en el hospital, no es que les fue como a los adultos que terminaron en terapia con respirador, no les pasó eso. Mirá, en realidad algunos tuvieron que pasar a terapia y todo, Sí. pero fue el mínimo. Mínimo. Lo que tienen los chicos de diferencia con los adultos es ese síndrome inflamatorio multisistémico que habrás escuchado hablar, Sí. pediátrico, que eso es una forma más grave, que sobre todo vimos pasados más o menos los 15 o 20 días de la primera ola del COVID. Ajá. Porque se ve que es como una manifestación postinfecciosa y que produce como una inflamación en muchos tejidos y órganos. Entonces ves chicos con fiebres de 3 o más días, que pueden tener inyección conjuntival, manchitas en la piel, compromiso cardíaco. Es parecido a otras enfermedades, pero que uno, en el contexto de esta pandemia, debemos considerar al COVID. Es decir, esa sí era una manifestación más grave o crítica, Claro. pero la mayoría de los chicos, Sí. y también teníamos pacientes asintomáticos, que en realidad, Claro. como después impusimos que, por ejemplo, los pacientes que se iban a operar o que se iban a internar al hospital, tanto como sus acompañantes, se les hiciera Un estudio, hisopado, sí. un hisopado, ahí encontramos un 23%, alrededor del 23% de chicos asintomáticos. Bien. Ahora, cuando vos contás este síndrome de inflamación Sí. multisistémica, ¿le pasa a nenes que cursaron un COVID y son sanos de base o es más común en nenes que tienen alguna enfermedad? Mira, esta es una excelente pregunta porque hace poquito fue aceptado para publicación un trabajo que hicimos justamente de síndrome inflamatorio multisistémico, en el cual comparamos los chicos que tenían COVID y los que tenían síndrome inflamatorio multisistémico. Y nos llamó la atención, justamente fue muy sorpresivo, que los que tenían patología de base Sí. no que tenían mayor riesgo, al contrario, parecía ser un factor protector para el desarrollo de síndrome inflamatorio. Ajá. Entonces, para la discusión del trabajo, buscamos la bibliografía y dijimos, ¿y por qué los pacientes que tienen patología de base no hacen este síndrome? Y parecería ser que aquellos que reciben corticoides, inmunoterapia, es como que justamente es un síndrome inflamatorio, la respuesta inflamatoria podría estar mucho más pequeña y impediría que hagan estas formas de manifestaciones más graves. O sea, las personas que tienen mayor capacidad de hacer inflamación, que son los Exacto. sanos, es como que el cuerpo no reconoce semejante inflamación y hacen un cuadro. Y los niñitos que por ahí están con corticoides, con inmunosupresores, con algún tratamiento, el cuerpo no reacciona tanto y no hacen tanta enfermedad. Exactamente. Vos sabés que en los adultos, hace poco en la India publicaron como una información, no es un trabajo todavía, la India tiene una situación en la cual tiene una gran cantidad de población y no hacen síndromes hiperinflamatorios como hacen en otros países. Y aparentemente tiene que ver este reporte que
En la India, al estar tan acostumbrados a enfermedades parasitarias y bacterianas por la tasa de infecciones, es como tienen una inmunidad ya desde niños que es capaz de reaccionar más rápidamente y no fabricar tantas citoquinas, que son estas cuestiones que hacen una gran devastación en los adultos. Así que bueno, en los niños eso puede suceder. Y también lo vemos en los adultos a veces. O sea, cuando tenemos pacientes con inmunosupresores o con corticoides o en la misma población VIH, no hacen tanta infección, no hacen tanta reacción inflamatoria. ¿A ustedes cómo les fue con los niños y VIH? En realidad fueron muy poquitos y tampoco tuvimos pacientes que tuvieran evolución desfavorable. Y por otro lado, al principio de la pandemia, la verdad que internábamos a todos porque pensábamos... Esa era la norma, ¿no? Y los internábamos alrededor de 7 días porque viste que al 7º día aparecían las complicaciones. Sí. Ahora ya con el conocimiento vimos que aquellos chicos que tenían cuadros leves a moderados en general no tenían grandes complicaciones y entonces a pesar de tener patologías de base, si uno puede hacer un seguimiento y aparte, desde el punto de vista socioeconómico, tienen un hogar que puede mantener el aislamiento de ese paciente, tener pautas de alarma, entonces lo mandamos a... Es mejor en su casa totalmente. A los niños cuando, por ejemplo, llega sintomático, y ustedes deciden hisoparlo, ¿es normal en el hospital hacer una placa de tórax? No, en general no. Viste que los adultos muchas veces les hacen ya directamente tomografía. No, nosotros no. Depende de los síntomas, de cómo evolucionan y todo lo demás. Porque en realidad, si vos te pones a pensar, las neumonías tampoco fueron lo más frecuente forma de presentación. En general, cuando uno analiza cuáles son los síntomas que estos pacientes tienen, es lo más común en un niño. Claro, es la fiebre, que no te lo descarta, porque la fiebre no está en el 100% de los casos. Nosotros en la casuística nuestra, sobre alrededor de 952 chicos, llegó el 70% la presencia de fiebre. Después está la tos, que más o menos también es un porcentaje alto. Y después una cosa muy interesante, que al principio no estaba dentro de los criterios de sospecha, son los cuadros gastrointestinales, la diarrea, los vómitos y los cuadros de dolor abdominal están muy frecuentemente asociados al SARS-CoV-2 en pediatría. Y no hay que subestimarlos, porque a veces esas manifestaciones gastrointestinales te preceden al cuadro pulmonar. Y por otro lado, es una fuente que puede ser de transmisión, viste que... O sea, por la materia fecal, por ejemplo. O sea, el niño por ahí empieza con un síntoma digestivo que se interpreta. Ahora ya lo tenemos claro que son síntomas de COVID, ¿no? Pero al principio puede ser un cuadro, decimos, tiene una infección viral banal, típica de los niños, y después desarrollan todos esos chicos. Pueden desarrollarse, si pueden después... O pueden cursar todo su cuadro como una... Viste que en realidad necesitas 2 o más síntomas para la sospecha. Y en general puede ser que esté asociado fiebre con cuadro gastrointestinal, o fiebre con cuadro de tos, o fiebre con odinofagia. En realidad, cuando uno analiza cuál es el valor, digamos, qué sensibilidad y especificidad tienen los síntomas, es decir, viene un paciente a la guardia y va a decir que seguro tiene COVID. En realidad, en pediatría, no, acá en pediatría tampoco. Pero, viste que la pérdida del olfato y del gusto es como más orientativo. Cuando uno analiza en pediatría, su especificidad es alta, más del 80%. En el adulto hay un trabajo que nosotros hicimos, varias instituciones, en el cual si venían con falta de gusto o olfato, era COVID casi el 90%. Y los niños pasan lo mismo. Claro, lo que pasa es que los chicos, vos pensás que no todos los más grandes te pueden objetivar que le falta el gusto y el olfato. En cambio, los chicos más chiquitos, nosotros la mediana de edad de los chicos era de 6 años alrededor. ¿Es el trabajo que presentaron de 6 años? El trabajo que nosotros presentamos, que es de factores de riesgo de adquisición de síndrome inflamatorio, la mediana de edad dependía del cuadro clínico. Y en general esto es importante porque el chico que desarrolló síndrome inflamatorio multisistémico es más grande, mayor de 2 años. Mayor de 2 años. Después de la lactancia, exactamente. Entonces eso, la presencia de que los glóbulos, los linfocitos están bajos y las plaquetas están bajas y la ausencia de patologías de base nos hace sospechar que podría ser entonces que ese paciente desarrolle el síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Y una explicación después de 2 años puede tener que ver que la lactancia materna tiene esa fortaleza de transmitir anticuerpos? ¿Podría haber una explicación? ¿Tiene que ver con el crecimiento del niño? No, mira, en general hay mucha especulación de por qué los chicos hacen formas más leves, por qué los chicos se infectan menos y por qué tienen mejor evolución. Parecerían ser que están involucrados varios factores. Puede haber factores genéticos, factores hereditarios, pero se piensa que por un lado es
que los receptores donde se pega el virus son mucho menos comparado con los adultos en los chicos. Menos cantidad. Menos cantidad. Y entonces por eso los haría como menos proclive a ser infectados. Por otro lado, los chicos tienen infecciones por otros coronavirus. Que no son el SARS-CoV-2 que nos produce la enfermedad por coronavirus. Entonces pueden dar reacciones cruzadas de anticuerpos que los protegerían contra el SARS-CoV-2. Cosa que los adultos no nos sucede. Exactamente. Cosa que los adultos no nos sucede. Entonces eso es lo que se piensa o se especula que podría ser que por eso los chicos tuvieran menos posibilidades de desarrollar el SARS-CoV-2. Si hago una pregunta, que cuando estamos atendiendo a pacientes, empieza, ¿hasta cuándo se es niño? Digo esto porque nosotros cuando atendemos pacientes adultos, si viene un chico de 15 años que pesa 70 kilos, es nuestro, es claro. Pero a veces no todos los chicos de 15 o 14 años tienen ese peso, son parediatras. Pediatra es el médico que ve pacientes adolescentes. La pregunta es, cuando vos hablas de este síndrome multisistémico que le tenemos miedo todos los médicos, ¿hasta qué edad se ha visto? En realidad la definición, si mal no recuerdo, es a menores de 20 años, es decir, que es el grupo digamos como la definición. Digo para que nosotros como médicos, ni pediatras ni médicos de adultos, nos relajemos y que estemos atentos a un paciente sano. ¿Cuándo deberíamos recitar a un paciente, por ejemplo? Mira, una vez que ya padeció la enfermedad. Al paciente le hicimos un diagnóstico de COVID, vino, le hacemos el hisopado, es positivo, es un paciente categorizado como leve. Para nosotros le hacemos un seguimiento telefónico. ¿Cuáles son las alertas en un niño, en un adolescente, en el seguimiento telefónico de que algo puede no estar bien? Lo más importante es que persista la fiebre. Muchas veces, dentro de las posibilidades económicas, el tener un saturómetro que nos habla de cómo está la fiebre. El saturómetro lo que nos ponemos en el dedo y nos dice cómo está el oxígeno, pero normal lo ideal es arriba de 94, 95 hasta 99. Exactamente, entonces si vemos que esto no está evolucionando bien. O si no tenés un saturómetro que la mamá te dice que está con más dificultad respiratoria, más tiraje, lo notas decaído en los chicos más chicos que no quieren comer, que su diarrea es incoercible, que los vómitos son muy importantes, es decir, tenés muchas pautas de cualquier mamá con alguna de esas cosas que vos dijiste no se queda tranquila. Supongo que sí, no. hay excepciones. Pero en regla general es ser una alerta para reconsultar y no pensar que esto va a pasar. Exactamente. Bueno, Marité, en el próximo bloque seguimos hablando de COVID y pediatría. Acompáñennos, por favor. Hasta luego. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar.
en el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. En este segundo bloque seguimos con la doctora Marité Rosanova, jefa de infectología de sala de infectología del Hospital Garraham. En el primer bloque hablamos de qué pasa con los niños y los síntomas de COVID, y ahora vamos a hablar de qué pasa con los niños y la escuela, ¿no? La escuela es un lugar donde se puede infectar más frecuentemente de COVID. Mira, en realidad, viste que se vino trabajando exhaustivamente en protocolos para que los chicos estuvieran en burbujas, explicándoles el lavado de manos, digamos, todos los elementos que son importantes para poder prevenir esta infección. Si uno cumple ese protocolo, esas burbujas, realmente la posibilidad de infección baja. El uso del barbijo, la distancia, la ventilación de las aulas, el protocolo baja. Pero ¿qué pasa? También tenemos que tener en cuenta que si aumenta mucho la incidencia de infección en la comunidad, desgraciadamente va a repercutir en la escuela. De hecho, viste que el CDC tiene como unos semáforos que dependiendo de qué incidencia hay por 100.000 habitantes, si podemos o no seguir con la escuela. Exactamente. Por otro lado, no solo vienen al colegio los chicos, sino también los padres, el transporte. Entonces, si todos somos cuidadosos, lo que pasa es que vos lo habrás visto en la calle, lamentablemente la gente no se cuida. Y bueno, por supuesto, ha pasado un año y estamos todos muy cansados, pero bueno, tenemos que tomar la dimensión de la importancia de seguir todavía cuidándose, que tal vez falta un pasito más hasta que alcancemos esa apreciada inmunidad de rebaño y que podamos entonces empezar de a poco a una vida un poquito más adecuada como la que teníamos años atrás. Como todo, por ejemplo, en la escuela se ve como un lugar de trabajo que si uno comporta los protocolos hay baja incidencia de infección. Ahora, si alguien va asiste a trabajar y no se cuida fuera del trabajo, la posibilidad de que lleve un caso sintomático existe. Totalmente. Y por otro lado, otra cosa que es muy importante, que antes, vos viste que al colegio muchas veces la mamá lo llevaban a los chicos resfriados, mientras no tuvieran fiebre lo llevaban resfriado con un poco de tos. En este momento se pide encarecidamente que si el chico tiene fiebre o tos o cualquier síntoma, inclusive gastrointestinal, que se quede en su casa hasta ver cómo evoluciona. Aparte es claro también esto que vos contabas en el primer bloque, de que no todos tienen fiebre. Entonces no esperar la temperatura para dejar de llevarlo, sino ante el moco en la nariz, tos, dolor de garganta, le duele la panza, entender que uno puede tomarse un compás de espera de 24 horas y mantener la virtualidad, básicamente para no exponer al resto y ser respetuoso del resto. Claro, porque en realidad vos podés pensar que los chicos tienen buena evolución, pero no sabemos si se puede enfrentar ese chico que está asintomático, presintomático o con síntomas leves, que él tal vez la pasa bárbaro, pero se expone, por ejemplo, con algún personal que tiene más de 60 años o que tiene alguna patología de vaso y que la puede pasar mucho más problemáticamente, y entonces eso es lo que tenemos que evitar. Esta pandemia nos tiene que concientizar de que nos salvamos entre todos porque nos tenemos que cuidar entre todos. Incluso cuando hablamos de chicos incluimos a la escuela secundaria, que a veces por la característica del adolescente, de su propia idiosincrasia, esto no es una crítica, tienen hermanos más pequeños, digamos. Entonces a veces las reuniones de adolescentes repercuten en las burbujas de los más pequeños y tiene que ver con esta cuestión de esto que decía una transversalidad. Acá no es que uno se salva y otro no, claro, estamos todos en el mismo exactamente, campo. El año pasado, todos los médicos, pediatras y adultos, en los meses de mayo, junio, temblamos cuando aparece un virus, que es el virus sincicial respiratorio,
que ya sabemos que ataca a la población pediátrica, a los infantes menores de 2 años, pero también a los adultos mayores. Los adultos mayores tienen una incidencia alta de virus de la gripe y de sincicial respiratorio, ya hay trabajos de investigación en esa línea. El año pasado no lo vimos a esto, ni la gripe ni el sincicial respiratorio, porque había cuarentena, o sea, no había circulación, los lactantes, nada. ¿Qué va a pasar este año? ¿Cuál es la opinión de ustedes de este año? Mira, si realmente no está cerrado totalmente como el año pasado, es probable que presenciemos coinfecciones. Es decir, igual las vimos el año pasado, que eso es una cosa muy importante y que también tenemos que remarcar. Hubo coinfecciones con virus, pero también con bacterias, porque y bacterias algunas que creíamos del pasado. Por ejemplo, hemos tenido pacientes con meningitis por Haemophilus influenza B, que son una cosa histórica. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Porque la gente no iba a los controles por el miedo. Aparte no hubo consultas programadas, no había consultas programadas, entonces abandonaron la vacunación de sus chicos. Hay muchos pacientes que vos ves su carrera de vacunas y que realmente tienen un espacio en el año 2020. Exactamente. Entonces, ¿qué nos recomendás? ¿Qué es lo más importante que puede hacer una mamá ahora o un papá? Mirar el carnet de vacunación o ir al pediatra y que el pediatra le complete las vacunas. Exactamente, es muy importante recuperar el tiempo perdido, porque bueno, como te dije, ese paciente tenía SARS-CoV-2, pero tenía meningitis por Haemophilus y B. Prevenir por la vacuna. Exactamente. De calendario nacional que no hay que pagarla, está dentro del calendario. Exactamente, ¿entendés? Entonces hemos tenido de este tipo de coinfecciones que realmente esa podría haber sido evitada. Entonces, puede ser que coexista el virus sincicial respiratorio con el SARS-CoV-2, adenovirus con bacterias, así que realmente hay que estar muy atento como médico. Por eso muchas veces a los pacientes que están muy graves, no solo los internás por su coronavirus, pero también le tomás hemocultivo, es decir, para ver si tiene alguna bacteria circulando por su sangre, y muchas veces se cubre con antibióticos hasta tanto sepamos los hemocultivos, porque te podés llevar más de una sorpresa en estos pacientes. Nosotros con el doctor Estambulén siempre hablamos de algo tan fundamental y que cambió la salud en el mundo en el siglo XX, que es la adquisición del agua potable y las vacunas. No cambiaron todo lo que es el esquema sanitario del mundo. El doctor siempre remarca la intencionalidad de la vacuna de la gripe, que es entre los 6 meses y los 2 años dentro del calendario y obligatoria para todos los niños, y las mujeres embarazadas vacunarse en cualquier momento de su embarazo, porque eso le pasa anticuerpos a su bebé hasta que pueda recibir su primera dosis a los 6 meses. Tenemos uno de los calendarios de vacunación más espectaculares del mundo respecto a la accesibilidad, porque son vacunas obligatorias y gratuitas. Decinos un poco, remarcarnos cuáles son las vacunas obligatorias antes de los 2 años. Antes de los 2 años tenés estas, la de la difteria, tétanos, pertussis, la del Haemophilus influenzae, la del meningo, que también ahora está dentro del calendario oficial de vacunación, la del neumococo, la del rotavirus, la del sarampión. Ahí nos evitamos neumonías. Exacto. O hacemos formas leves, digamos, que no comprometen la salud. Neumonía, meningitis, diarrea por rotavirus, que es una causa muy alta de internación hasta que apareció la vacuna dentro del calendario. Exactamente. Después tenés la de sarampión, rubiola y paperas, que evitás encefalitis por sarampión. El sarampión, que ahora parece que quedó atrás, pero antes, cuando estábamos en el comienzo de la pandemia, el año pasado, la epidemia de sarampión que tenía Argentina, el número de casos era altísimo porque había un montón de personas de las no vacunas que no habían vacunado a sus niños. Fuimos un nicho que el doctor se cansó de hablar de que por favor los chicos, de hecho hubo campaña sucia que le decimos que se vacunaba a todo el mundo para poder evitar esa crisis y cayó eso, ¿no? Sí, gracias a Dios sí, pero justamente también había sido porque no se completaban los carnets de vacunación. Entonces es muy comprensible que el año pasado con la cuarentena la gente tuviera miedo de ir a los controles, pero ahora les pedimos por favor que pongan al día su carnet de vacunas, es fundamental, ¿sí? Porque sobre todo en el primer año de vida es muy importante el control pediátrico, muy importante. Entonces, como la mamá tal vez no se acuerda o no sabe que la vacuna le corresponde, pero tiene que consultar, es fundamental. Tengo una pregunta de vacunas sobre COVID. ¿Hay dentro del espectro de vacunas de COVID, hay alguna que esté probada que sirva para niños? ¿Se haya probado para niños? Se está probando a partir de los 16 años, pero en realidad
hay que ver realmente cuál sería la costo-efectividad de vacunar en pediatría y primero los otros. No, me refiero en el escenario ideal, sí, de que ya esté vacunado todos los grupos de adultos. O sea, hay vacunas para partir de los 16 años. Por ahora que yo sepa, creo que es la de AstraZeneca que está haciendo algunos ensayos sobre el tema. No sé si esa o la de Pfizer. Alguna vez de 2 o 3 años esta población que es, digamos, que la pasa un poco mejor pueda acceder a todas las vacunas para que, aparte del efecto rebaño, termine siendo esta pandemia como otros tantos coronavirus, un virus que nos quede como el virus de la gripe. Es un virus estacional. Un virus estacional que podamos acceder a vacunarnos. Respecto de los niños y el esquema de vacunación y todo este sistema, ¿hay alguna otra indicación que vos tengas que sugerirnos para que los papás hagan respecto de los niños? Es muy importante, viste que se dice que, por ejemplo, el uso de mascarilla ponen como obligatorio a partir de los 6 años de edad. Mascarilla es el barbijo. Estoy así española. Es barbijo. O tapa nariz boca. Eso, tapa nariz boca, mentón. Sí, porque nariz boca, mentón no es acá, no es acá, no es acá. Exactamente. Entonces, viste que te dicen que uses este barbijo quirúrgico a partir de los 6 años, está súper recomendado. Sin embargo, los centros de control y infecciones de los Estados Unidos dicen que si un chico lo puede manejar a partir de los 2 años, sería conveniente. O sea, nosotros los nenitos a partir de 2 años le enseñamos a los papás a colocarnos correctamente esto, los chiquitos lo tienen que copiar. Exactamente, jugar con un muñequito y ponérselo al muñequito y enseñárselo antes que el chico salga a la calle y no lo tire, se lo ponga, ¿viste? Que sabe manejar una tablet, un teléfono inteligente, ponerse un barbijo no es tan complicado. Exactamente. Entonces puede ser un juego, sacarse una foto. Exactamente, porque, digamos, lo está protegiendo. Enseñarle a lavarse bien las manos, ya sea con agua y jabón. Eso es importantísimo. O sea, el lavado de manos no es una pasadita bajo el agua, y es una buena higiene. Usar el alcohol de rociador también. Exactamente. Que sepan en su dispositivo cuando llevan en la mochila un pequeño alcohol en gel o un alcohol en rociador para que se puedan higienizar, que no estén esperando un baño para hacer eso. Exactamente, si no puedo tener un baño, tengo el alcohol gel. Que no compartan juguetes, siempre les enseñamos a compartir, pero esta vez no se puede compartir, por un tiempo no deben compartir. Ni juguetes ni alimentos, porque viste que ellos se pasan el sanchito, la Coca-Cola. Bueno, el mundo cambió, Marité, una genia, muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, hablamos de pediatría y COVID, a cargo de una experta, doctora Marité Rosanova. Gracias por acompañarnos. Hasta otra próxima entrega. Nos vemos.